Ustedes tienen, si no han terminado sus trabajos, aunque hoy vamos a compartir parte de las estrategias de lo que fue su decisión de cómo hacer el curso o el trabajo final, eh, y queremos ver hasta dónde ustedes nos pueden contar qué ha sido el proceso, cuál sería la estrategia, si nos pueden dar un pequeño perfil de cómo sería, para quién sería la clase, cómo usarían el material, si es para discipulado, para una clase de jóvenes, de adultos, para nuevos creyentes, para clases de membresía, cualquiera de las variables que puedan considerar. La idea es que ustedes internalizaran un poco sobre las confesiones, vieran o descubrieran el valor espiritual, teológico, formativo, pastoral que tienen y cómo en la aplicación y la enseñanza de estos materiales pueden contribuir con su iglesia. Lo que a mí me gustaría recomendarles es que como pastor de una iglesia reformada, ya por algunos años, aunque yo me veo súper joven, no vayan a creer, tengo muchos años en el ministerio aquí. este, Uno nota que las iglesias han ido perdiendo motivación, apego para enseñar estos documentos estos materiales, porque pues vienen ya de algunos años atrás. Y con esta necesidad de modernizarse, del relativismo cultural que nos ha invadido inclusive nuestras iglesias, con este sentido de novedad, de ser relevantes y pretender que por medio de estas expresiones de adoración, pues la iglesia se transforme en otra cosa, han dejado a un lado estos documentos. Entonces solo se usan para mencionarlo y decir yo soy reformado, yo hago esto, pero en realidad esto de ser reformado ni es una moda, ni es un label o un título, tiene que ver con cómo encarnamos y encaramos nuestro sistema teológico, doctrinal, pastoral, práctico, porque ser reformado es una manera de ver la vida, es una cosmovisión de la vida. Y el que entiende que ser reformado es ponerse una etiqueta y manejar, y que yo conozco a Calvino y sé algunas doctrinas de esto, de lo otro, pero no logra entender esa visión de la fe y sobre todo de la aplicación teológica en el campo pastoral y la formación de los hermanos. Porque si ustedes se preguntan cuál es el fin nuestro en las iglesias, es tener gente, es acumular personas, es tener estadísticas, o es llevar a las personas a conectarse con su fe por medio del evangelio, y que esta transformación los haga ser nuevas criaturas por la fe que nace por la obra del Espíritu. Pero luego nos toca un trabajo que es el más difícil, no solo de evangelizar. Mucha gente dice, hay que evangelizar y esa es la parte, creo yo, más fácil, pero la parte más difícil es cómo formamos, cómo ayudamos a formar el carácter de Cristo en una persona. Y eso no se logra con un programa, ni se logra de un día para otro. Y por eso he dicho, he insistido, existen 20.000 programas de discipulado que todos son buenos, pero eso no te garantiza que la persona lo va a internalizar, lo va a volver parte de su vida. Como decía Pablo en Romanos, novedad de vida. Entonces eso tiene que ver con un proceso de paciencia, acompañamiento, pastoreo, sufrir con el que se te cae, levantarlo. Y finalmente, el Espíritu Santo y la disponibilidad del corazón nuevo, la actitud de agradecimiento y predisposición a aprender, te abre un campo maravilloso de enseñanza. Te abre una posibilidad tremenda con ese nuevo hermano, esa nueva criatura, ese bebé en tus manos, en donde nosotros necesitamos venir con un programa claro de qué es lo que, no engañarlos, animarlos, aconsejarlos, empujarlos, modelarles, llorar con ellos, sufrir con ellos, para que luego ellos caminen y hagan lo mismo con otros. Pero es un trabajo que requiere tiempo. Entonces, cuando cambiamos y tenemos que entender que esto de las confesiones está muy ligado a nuestra razón de ser. Y es lo que yo he tratado de infundirles en estos cursos, que si uno lo descubre como un proceso, no que yo me estoy casando con un documento que aparte de la Biblia, jamás. Pero es que estos documentos explican de manera orgánica
de manera sistemática, una fe que debe ser puesta en servicio de todas las cosas. Imagínense la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu consuelo en esta vida y en la otra? Que yo con todo, dice, que yo con todo, no me pertenezco a mí mismo, que sino que le pertenezco al Señor. Y que no hay un solo de mis cabellos que se caiga sin que esto sea la voluntad de Dios. De manera que yo vivo aparejado, dice, yo vivo en dirección a cumplir ese propósito de Dios en mi vida, de manera que eso me da conforte, porque en la vida y en la muerte yo le pertenezco a Cristo. ¿No es eso, diría Pedro Sepsek, delirante, emocionante? Y todos los pasajes bíblicos que hablan de eso. O sea, no estamos enseñando algo diferente a la Biblia, estamos enseñando la Biblia en, de manera sistemática, de manera orgánica. Y cuando vamos a la pregunta 2 y habla del pecado, y qué es el pecado, y cómo nos aleja el pecado, y la miseria que produce el pecado en el ser humano, me recuerda a mí como creyente que debo vivir con una actitud de humildad delante de Dios. Porque aunque Él me sacó del pecado, no me puedo olvidar de lo que yo era antes y lo que soy hoy. Entonces, hay todo un proceso que cuando miren, yo estuve en un curso no, en un grupo que estábamos desarrollando un proyecto con el Instituto Calvino de Adoración y la idea era cómo incorporábamos la adoración y hacer que la adoración bíblica pertinente, con propósito bíblica, le diera una expresión participativa a la congregación, cómo se podían incorporar elementos litúrgicos de la adoración con los niños, con los minusválidos, con las personas que normalmente no están ahí porque no cantan bonito o porque no saben hacer el show. Entonces, alguien tomó el proyecto de decir que le iba a poner música en un proyecto como una especie de pequeño himnario al catecismo de Heidelberg para enseñarlo de forma cantada. Y cada uno presentó su proyecto. Nosotros tuvimos un proyecto que llamábamos, esto se está grabando, ¿ah? ¿Cierto? Sí, doctor. Bueno, entonces salí ya en cámara. Eh, el asunto es que nosotros hicimos uno que se llamaba Dejen los niños venir a mí, que era incorporar niños en la adoración, enseñándoles instrumentos y que una vez al mes pudieran también ser parte de la expresión familiar corporativa de la adoración a la iglesia. Todo en orden y decentemente y en orden. Pues este grupo de este pastor presbiteriano, muy amigo mío ahí en Tampa, que también es psiquiatra él, hicieron un himnario cantando para enseñar a la congregación el catecismo de Heidelberg. Fue interesante el modelo. Entonces, en otras palabras, hermanos, los animo a que no dejen esto en el cajón de la historia, en el conocimiento de un curso, en que lo valoren, lo relean y vean estos documentos que hoy que vemos el entierro del Papa, la gente se pregunta por qué la liturgia, por qué tantas cosas, por qué viene la iglesia ortodoxa y hace una presentación, sus honores. Eh, Muchas de estas cosas se practicaron en la antigüedad, pero no es que nosotros no tengamos historia. Claro que tenemos historia. Lo que se ha dejado a un lado por la modernidad, por esto que llamamos lo nuevo. El nuevo vino en odres nuevos, cuando en realidad los odres son viejos. Tenemos que redescubrir la riqueza de nuestra tradición cristiana evangélica sin tener miedo a decir, no tenemos por qué pedir perdón por nuestra historia, tenemos que celebrar nuestra historia. No tenemos una iglesia unificada en un solo proyecto, tenemos expresiones de la iglesia evangélica protestante en cientos de expresiones, que eso es bueno, pero a la vez también nos ha hecho mucho daño, porque nos perdemos de la riqueza de nuestra historia. Una iglesia sin historia es una iglesia que parece que no tiene acervo histórico. La iglesia tiene su común historia. Nosotros somos parte de ese proceso histórico redentivo de la salvación, porque Cristo tiene una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor,
una sola esperanza. Nosotros tenemos que encontrar ese camino de nuevo a lo que, de dónde venimos, porque cuando nosotros descubrimos quiénes somos, entonces podemos llegar a la otra parte. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Primero hay que saber el ser, quiénes somos, para ser. Y el ser es que somos hijos de Dios renovados en la expresión más pura del Evangelio que nos llevó a Cristo. Y el Evangelio debe ser enseñado con todo el rigor, la seriedad, la responsabilidad y el honor a Cristo, porque es nuestro Señor, es a quien servimos. Entonces, las confesiones, hermanos, nos ayudan a revelar esto. Yo no es que soy un apasionado de que estoy defendiendo a ultranza todo esto, pero se los digo porque cuando nos pregunta la gente quiénes somos y por qué somos, podemos dar respuesta de nuestra fe. Créanme, hermanos, los jóvenes de hoy están cansados de religiosidad vacía. Nosotros necesitamos expresar nuestra fe con amor, con cordura, con alegría, con dignidad, con gozo, pero también con ese orgullo que nos da el Señor de ser parte de su pueblo. Estamos. Casi les prediqué, pero ustedes saben que ese es el problema mío y no vamos a recoger la ofrenda hoy. Este, pero espero que se hayan enamorado y que sigan enamorándose de estos documentos. Y la única manera de que lo logren es nadando, es viendo hacia adentro, es viendo cada frase, cada cosa como una metodología. ¿Qué piensa Raquel? ¿Cómo lo ve esto? Ay, yo muy bien. Yo soy, honestamente le doy gracias a Dios por esta clase, por usted, porque yo nunca había visto ni había escuchado de ningún tipo de documento. Y para ser honesta, yo hice trampa. ¿En qué sentido? Yo me fui y dije que voy a hacer mi trabajo bajo la confesión de belga porque la veo más fácil. Oh, God, Dios mío, Dios mío, cuando ya yo empecé, ay, Dios mío, Señor, digo, pero quería devolverme, pero la hice. Yo sé que no está perfecta, yo sé que le faltan muchas cosas, pero yo la hice conforme a mis conocimientos, a lo que yo he escuchado de usted, pero de verdad yo dije, ay, yo voy a coger la confesión de belga porque yo la veo más fácil, la veo más corta. Y yo dije, pero eso sería trampa. Digo, bueno, yo me voy con esa porque esa sería para mí más fácil de desarrollar. Pero mentira, yo cuando comencé a comparar, oh Dios mío, Dios, ¿y en qué lío me metí yo? Pero gracias a Dios, la terminé. Yo sé que le falta mucho, muchos toques, muchas cositas por poner, por quitar, pero hice lo mejor que yo pude. Hice lo mejor. Como dicen aquí, I did my best. Pero ven acá, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Dijiste tú. Sí, ay, no, Dios me dijo. Y le dije a Michelle, yo me engañé, yo por creer que iba a ser más sabia, me hice tonta porque yo cogí la confesión de verga, pero está más difícil que toda. No, bueno, mira, no, pero ese esfuerzo, eso que ustedes están haciendo, créanme que para mí es es mi regalo, verlos a ustedes realmente metiéndose en serio en esto. Eh, quiero, quiero, quiero escuchar sus experiencias. Entonces, vamos a empezar contigo, Raquel. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Para quién estás dando este curso? ¿Para un grupo de jóvenes, de adultos? ¿Para quién? Para mí es para toda la congregación, tanto jóvenes como adultos, porque la confesión de Brega tiene un punto muy importante, que es el desarrollo de la historia en sí, cómo y por qué se hizo la confesión de Brega, por qué se escribió. Y como no sé, a mí me gustan las historias, eso de tiempo de Inquisición y todo esto, cómo surgieron tales cosas, yo creo que es interesante para muchos jóvenes escuchar. ¿Por qué se escribe la Confesión de Belga? ¿Por qué se escribe estos 37 artículos? ¿Por qué Guido de Bré tomó esta decisión de escribir esta declaración defendiendo el punto de lo que ellos creen? Y yo creo que para mí, tanto como jóvenes y adultos, lo podrían escuchar, lo pueden. Por cuánto tiempo lo harías? Bueno, yo lo haría en eso
para tú desarrollar bien los 37 artículos, se tendría que tomar bastante tiempo, porque si Un tú año. estudias una vez a la semana, bien desarrollado, yo lo puse, déjeme ver, yo lo clasifiqué en diferentes grupos. Por ejemplo, yo puse que el grupo, el artículo 1 y 2, yo lo haría juntos. ¿Por qué? Porque habla de, para conocer a Dios, quién es Dios. Oh, pero como 6 meses más o menos. Sí, para mí sí. Ok, Para darlo ok. bien detallado. Discúlpame, Raquel, antes que sigas. Y Miguel, ¿tú quieres decirnos algo de tu curso? Porque te tienes que ir pronto. Ok. Sí, pastor, sí, tengo que Perdona, salir. después volvemos a ti, Raquel. Sí, no, Es no porque te preocupes. él tiene que salir pronto. Ajá, Miguel, cuéntame. Primero, ¿cómo te sentiste en el curso? ¿Te ayudó? ¿Te sirvió? ¿Te abrió la expectativa? Claro, al igual que en los demás cursos, descubrí lo poco que sé y cuánto me falta por conocer. O sea, en todos estos cursos yo veo que nos han dado un barniz, pero que si uno después no profundiza, se puede quedar ahí. O sea, todo muy interesante. Incluso escuché conceptos nuevos o sea, no nuevos, que yo había escuchado hace más de 60 años cuando chiquitito me llevaron a la iglesia católica, como lo que son el credo, los catecismos. Yo no sabía que en la iglesia evangélica eso también existía. Entonces, muy, muy interesante para mí, a pesar de que creo que me falta mucho por aprender. Por eso es que el trabajo que hice es bien honesto, no está 100% completo, y es lo que hay en mi mente de lo que yo he aprendido. Entonces, por eso es que me gustaría empezar con la disertación. Ok, no, no. Entonces, ¿cuál sería tu enfoque? ¿Para quién? Eh, Cuéntanos lo que claro, tú tengas. como esto es muy, muy básico, lo que yo sé es para gente nuevita en el Evangelio, Ok. muy nuevita. ¿Y ¿Mm? qué usaste? ¿Todas las confesiones o una en especial? El pedacito de una, ¿Cuál? porque hice los cánones de Dort, Ok, porque hice primero un preámbulo de dónde viene todo esto, lo que usted estaba más o menos explicando. ok, ok. Así que Y cuéntanos más, ¿es para gente nueva en sí, un formato de una clase dominical o para toda la congregación? Digo, no puede ser para todas porque son grupos. Entonces sería como para una clase de discipulado o ¿cuál sería el enfoque? a ver, para una especie de estudio bíblico para gente que está recién convertida. Ok, y darles un poquito más de contenido para que ellos entiendan de dónde venimos como iglesia. Eso, dentro de lo poco que yo sé, por eso le digo. Ok, ok. ¿Y cuántas clases preparaste para eso? No, no, esto es una pura clase, es como una Ok, introducción. ok, perfecto. Pero sería la idea usar ese material para luego continuar. Por supuesto, claro, teniendo yo más conocimiento, más estudio, ahí sí. Y si tuvieras que dar una clase ¿por cuánto tiempo crees que sería suficiente? ¿Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses? Bueno, viendo las otras confesiones, hay una que tiene las 52 semanas del año, po. Ok, Yo ok. creo que sí, eso es un año más o menos de Sí, está diseñada para que se enseñe un domingo, una o dos preguntas por, um, por, por dom- clase. por domingo, porque son 52 domingos o 52 semanas. Sí, Ah, bueno, creo que lo tienes, Miguel. Tienes algo escrito, ¿no? sí, estuve tratando ahí con Orlando, me enseñó cómo compartir, esto ya lo sabía antes, pero se me había olvidado y lo voy a compartir ahora. Ok, por favor, dale. Es un PowerPoint, no tiene muchos monitos porque para eso para mí son palabras mayores. ¿Se ve o no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, comienzo. Ese es el título. Credos y confesiones. Pero Ok. voy a tener que dejar de compartir porque no me lo abría. Nosotros lo mirábamos bien. Sí, pero me falta, no sé qué me falta. ¿Por qué no sé por qué no lo Ahí puedo está. avanzar? No lo puedo avanzar. Ah, Abajo tienes que ir abajo la flechita de abajo que te da para avanzar. Sigue viendo hacia aquí a la izquierda tuya.
abajo, 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 mueve el cursor, donde lo tenías, Bruno, ¿lo puedes guiar ahí? Sí, a ver, ponga Ahora parece, en compartir. ahora sí, no. No, vuelva. Ay, 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 tercera. No se preocupe, tranquilo. Puede compartirlo tanto como documento, aunque yo le recomiendo quizá compartirlo como pantalla, como escritorio o desktop. Yo lo tengo, ya lo tengo aquí abierto. ¿Mm? Sí, antes lo Sí, habíamos. sabía. Mm, Y si no, si los hermanos tienen la posibilidad de enviarlo a los grupos, por ejemplo, yo se los puedo ir compartiendo y ayudarlos a ir cambiando las diapositivas. Yo lo mandé a donde había que mandarlo. No, sí, pasa que yo no tengo acceso a Canvas como profesor ayudante, sino estoy haciendo apoyo así como lateral a la ORG. Entonces, si por a veces Vuelve a hacer lo que hiciste antes, porque antes sí se apareció, ya lo tenías. Lo que hiciste al inicio, Miguel. Sí, yo lo veo acá, pero no. Sí, tú lo ves, pero tienes que ponerlo en share o en ¿está compartir. en Zoom, hermano Miguel? ¿Cómo? A ver. Vuelva al Zoom, vuelva así como al Ya escritorio virtual. sí, estoy en Ya. Zoom. Busque el compartir Compartimos. o share, apriete y le deben aparecer algunas funciones, ¿no? Me aparece el formato del el título, ¿no es cierto? Y ahora puedo compartir. Ya, Ajá, ahí va, ahí se está ahí va. compartiendo. Ya, ahí está en su escritorio. Entonces, abra el PowerPoint. Abajo, ahí, no, al lado. Eso. Ahí Abra, Abro. está. ¿sí? Y Ahí está. váyase hasta el extremo inferior, eso. Ahí ya lo estamos viendo. Ahora sí, Ahí ahí sí, Eso. ya. está. Ahora sí. Ahí está avanzando. Ya, por fin. Bueno, credos y confesiones se llama mi trabajo. Y yo explico aquí que hasta más o menos el siglo XVI, la iglesia cristiana eh, era liderada por el papado y conocida actualmente como la Iglesia Católica Apostólica Romana y tenía cierta unidad en cuanto a su organización. Pero por sus intereses económicos y políticos, estos despertaron en muchos teólogos de aquella época, de Europa, una oposición frente a lo que ellos consideraban estas interpretaciones de la Iglesia Madre que eran erradas con el fin de privilegiar a sus miembros, a su membresía, a su organización, tales como las indulgencias, como pagar, can, cancelar económicamente por la salvación o por ir a la guerra y cosas así. Eso fue lo que fue provocando esta discrepancia. Entonces ahí surgieron estos pensadores en Europa que entre sí tenían también ellos discrepancias, pero sí más o menos un pensamiento común frente a la iglesia imperante, a la que rechazaban por encontrarla que estaban errada en la interpretación bíblica. Y esto es lo que se llamó la revolución o reforma protestante. Entre paréntesis, yo aquí eché de menos, pastor, lo que cuando estudiamos historia de la iglesia, llegamos más o menos hasta aquí, hasta historia de la iglesia 1, historia de la iglesia 2, llegamos como hasta la Edad Media. Y yo me frotaba las manos diciendo, por fin voy a aprender algo de la reforma, pero me fui de espalda cuando me dijeron que no había más y que tenía que estudiarlo solo. Por eso es que tengo ese vacío que No, hubiera no. sido muy necesario para tomar Hay que este hacer un curso. taller de 2 semanas para hablar de todo lo que sigue. Ya, pero hasta ahí llegamos con la historia de la iglesia, hasta la reforma protestante que no nos enseñaron. Y yo, los nombres que más recuerdo, ¿no es cierto?, son de Martín Lutero y Juan Calvino. Claro. Yo no sé lo que soy. A lo mejor por mi cabeza soy calvinista, no sé, pero no sé lo que piensa cada uno de los otros, ¿no es cierto? Pero continuando, digo que sus seguidores, ¿cierto?, que aceptaron los postulados de uno u otro, se fueron identificando y fueron formando distintas congregaciones que hasta el día de hoy siguen sus pensamientos. No sé cuáles, los bautistas, los metodistas, a cuál pertenece cada uno. Tengo ahí un enredo.
Y dentro de sus doctrinas ellos crearon lo que se resumen como los credos y confesiones. Y como les decía adelante cuando conversábamos, estas palabras de credos y catecismo, que es la otra, yo no la escuchaba hace más de 60 años. Cuando estaba chiquitito me llevaron a la iglesia católica, no había más entretención, entonces un niño me dijo, oye, vamos a catecismo. Y le dije, ¿qué es eso? No sé, ahí el curita te enseña cosas y puedes hacer la primera comunión. Entonces yo feliz fui, y ahí supe lo que era un catecismo. Y voy a hablar sobre el catecismo, que lo encuentro algo muy, muy didáctico. Pero primero los credos, ¿no es cierto? Que explico lo que son los credos, que es un listado de declaraciones fundamentales de una fe en la forma muy resumida. Y el más conocido, el credo de los apóstoles, que lo aprendí también en la Iglesia Católica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, bla, 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 bla. Y las confesiones que son un poco más extensas y con un respaldo o cita bíblica adjunta. Y el credo más conocido, ¿no es cierto?, el de los apóstoles, que está inspirado en ellos, pero que según se cree no fue escrito en ese tiempo, sino que en los siglos 3 y 4. Pero tanto los credos como confesiones nuevas van aclarando conceptos doctrinales o contrarrestando dichos planteamientos. Para eso fueron hechos. Aquí se me tapa un poco la pantalla con la foto. Y ahí yo pongo que ciertas confesiones son muy didácticas para mi parecer, como son los catecismos, que es un cuestionario de preguntas con sus respectivas respuestas en base a la fe. ¿Por qué digo esto? Porque no se olvida nunca. Y cuando el niño, y yo todavía en una de las clases que tuvimos cuando nos reunimos en grupo, les dije, mire, me acuerdo del catecismo cuando estaba chiquitito, después seguí en un colegio católico. Primera pregunta, ¿quién es Dios? Dios es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y de la tierra. No se me olvidó nunca. ¿Qué es la Santísima Trinidad? 3 personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios. Por eso esas cosas que no se olvidan son buenas, por eso son buenos los catecismos. Solo que yo no sabía que existían también en la iglesia evangélica. Bueno, los puntos esenciales que se suelen exponer entre las confesiones, yo hago un resumen, los puntos importantes que se discuten o que se plantean son la salvación, si se pierde o no se pierde, la predestinación, qué significa, yo todavía no tengo claro, el bautismo, qué significado tiene o qué importancia para los católicos es salvación, para nosotros no sé todavía muy bien. Le pregunté una vez al pastor Gracia qué pasa con el bautismo de los niños, pero no le pregunté de las guaguas, a ver si me lo aclara también. La vida eterna, ¿qué es? Si es algo ficticio, si es algo real, el infierno, si es real o ficticio, todo eso se discute o se plantea en las confesiones. Bueno, aquí parto que de las muchas confesiones que se crearon, yo escogí esta, por escoger alguna. Y esta perteneció a los Países Bajos, ya que se declaró en esa ciudad, Dordrecht, Holanda, entre esos años. Pero no es exclusiva de ahí, porque a pesar de que ahí se discutió, ahí se declaró, tiene características internacionales porque participaron 27 delegados de otros países. Este sínodo tuvo como motivación el contrarrestar los puntos doctrinales expuestos por los seguidores de la corriente de un teólogo profesor llamado Jacobo Arminio, que cuestionó la enseñanza de otro que se llamaba Juan Calvino. Y en este canon se refutan sus puntos, así desglosándolos uno a uno, apoyado con versículos bíblicos, y al final se agrega un párrafo en el que dice rechazamos el argumento anterior por esto y por esto otro. Su primer capítulo, bueno, hace referencia a lo que es la divina elección y reprobación. Esto referido respecto a la salvación o a la condenación. Y se desglosa en 18 subtemas, de los cuales yo solo voy a exponer 3. El primero dice que todos han pecado y merecen muerte eterna. Aquí está explicando, ¿no es cierto?, que todos nosotros, por ser descendientes de Adán, arrastramos una herencia de pecado y estamos condenados. Y esto se apoya en los versículos bien conocidos como Romanos 3:23,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte, y ahí agrega, más la dádiva de Dios es vida eterna. Eso explica que toda la humanidad arrastra el pecado, pero que Dios en su justicia no lo ha condenado, dejándolo perpetuamente así. La dádiva de Dios. El segundo punto es la manifestación del amor de Dios. Dice que Dios envía a su Hijo, quien se sacrifica por la humanidad, y así nos abre la oportunidad de arrepentirnos y que nuestros pecados sean perdonados. El principal versículo en el cual se apoya es Juan 3:16, que es muy conocido. Aquí en Chile, no sé si en otras partes, requete conocido porque la iglesia pentecostal lo predica en las calles con su sonsonete habitual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así lo dicen los pentecostales aquí en Chile. Y el tercer punto es la predicación del Evangelio, que Dios envía a personas a entregar su mensaje de salvación, y lo hace de una manera soberana con los que han de entregar el mensaje o con los que lo han de recibir. Es Dios quien los elige. Y de esta manera los hombres son llamados a la conversión. Este es el versículo con el cual se apoya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Hasta ahí nomás, papá, Bueno, que me cuesta mucho. muchas gracias, Miguel. Hay dos observaciones que hago en esto, Miguel. Qué bueno. Primero, yo creo que para todo lo que tú dices me parece increíblemente bueno, y tomen nota de eso porque él está haciendo una clase a partir de lo que él mismo ha internalizado y entendido. Y eso es valioso. Pero como el conocimiento nuestro a veces no necesariamente está malo o bueno, sino incorrecto desde el punto de vista de otros aspectos que le dan sustento, ¿no? A lo que no es que tú lo hayas dicho mal, no me refiero a eso, sino que necesitamos fuentes. O sea, si tú vas a enseñar una clase, debes primero también reunir todas las fuentes que te aclaren esos temas que tú mismo has propuesto y que has presentado. En otras palabras, un buen estudio genera más preguntas que respuestas, pero un estudio debe generar certidumbres en algunas cosas que tú vas a enseñar, porque todos estos temas que tú dices, bueno, ¿qué somos? No sé si somos calvinistas o somos luteranos o qué somos. Entonces, yo creo que estas confesiones y y la aclaración también de términos claves, porque nosotros en esta clase hablamos de lo que era una confesión. Realmente una confesión es lo que yo creo. Yo confieso, yo creo. Cuando hablamos de catecismo, estamos hablando de un método pedagógico. Entonces, la diferencia entre una palabra y la otra es que el catecismo es un método de preguntas y respuestas. Y son respuestas, ¿cómo se dice? Respuestas claras, respuestas que son cortas relativamente, pero que están sustentadas en este caso, por el contenido doctrinal, por el contenido bíblico. Tienen que tener sustento bíblico en el caso nuestro. Ahora, nosotros por definición no somos ni calvinistas ni luteranos desde el punto de vista confesional. Lo que es creyentes protestantes que venimos de la Reforma. La Reforma tuvo sus acentos diferentes. Una cosa es ser reformado y otra cosa como movimiento. El movimiento tuvo lo que es reformado y lo que es protestante. Las dos cosas se combinaron. Por eso digo que algunos cursos previos para nosotros como futuros maestros y si somos muy nuevos, como por ejemplo un curso del sumario de doctrina teológica. Hay un curso de doctrina, ustedes pueden comprar el libro, lo pueden leer de varias fuentes, puede ser como el caso de Berkhoff. Berkhoff tiene un libro de sumario de doctrina de la teología completa, donde habla, y ustedes saben que la teología sistemática se compone por el estudio de Dios, el hombre, la salvación, el Espíritu Santo, los ángeles, todos los temas que se analizan desde el punto de vista teológico, lo que es la teología sistemática. Pero eso nos da a nosotros un bagaje más amplio. Entendemos mejor los temas, ¿no? O los tópicos.
Y además tenemos una fuente de recursos que nos ayuda a aclarar cuando queremos enseñar algo. Ahora, algo diferente es que yo lo lea, lo entienda, lo almacene y otra que lo crea. Entonces eso ya es algo que tiene que pasar por un proceso de internalización y decir, bueno, yo he estado creyendo esto en determinado crecimiento o desarrollo evangélico que yo he sufrido a lo largo de los años. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia, vamos a decir, bautista, donde pues se enseña sana doctrina, pero ¿qué es lo que se enseñaba desde el punto de vista sistemático? Y eso no es exclusivo para pastores o profesores, eso debería ser un tema para todos los creyentes de la iglesia. O sea, cómo aprender sistemáticamente la doctrina bíblica, cómo se ven los temas bíblicos a lo largo y ancho de la Biblia. Y que cuando más o menos uno habla de un tema, pues lo relaciona, ¿no? Uno puede saber bajo qué criterio bíblico se habla de esto o de lo otro. Por eso estudiamos y reestudiamos la Biblia todos los domingos, porque primero somos olvidadizos. Segundo, conectar toda la doctrina, la sana doctrina, decía el apóstol Pablo, pues no es que sea de expertos o de sabios, pero es como repitiéndola, analizándola, ¿cómo es? Sí. Internalizándola, internalizándola, haciéndola nuestra, le vamos. Pero a mí me encanta lo que tú haces y después explicarlo en mis propias palabras, como tú lo haces. Lo que no puede hacerse en una enseñanza sobre algo, y yo sé que tú lo estás haciendo por primera vez, es dejar, ¿cómo se dice? Vacíos como que yo como no lo entiendo bien tampoco, porque lo que puedo transmitirle al alumno es como también incertidumbre. O sea, ¿cómo puedo enseñar cosas que realmente entiendo y creo para no generar incertidumbre? Esa es la palabra. Pero ahora, como están conociéndolo, ustedes están aprendiendo de esto, es algo nuevo, pues en esta clase se vale. Mi recomendación es que si se va a enseñar, que se haga con el mayor porcentaje posible de certidumbre. Ahora, es bueno que un alumno escuche cuando uno no entiende bien algo y uno no pretenda saberlo todo o estar claro de todo, pero que ese sea el mínimo, que esa sea la excepción y no la regla. No sé si es justo lo que estoy diciendo, si tiene sentido. ¿Qué dices, Miguel? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que yo también lo hice pensando en comunicarle al grupo cómo estaba mi conocimiento, con mi escaso conocimiento. Excelente, O sea, excelente. no es con el fin de decirle a un grupo, mira, yo no entiendo mucho. O sea, yo no me voy a lanzar a un grupo si no domino el Ok, 98% ok. de la, No, de la materia. muy válido y te felicito tu honestidad, pero a mí me gustó mucho, valoro mucho y te insto a que lo hagas. Eso que tú hiciste, Miguel, de decirlo como tú lo entiendes. Eso es de verdad valiosísimo, porque mucha gente lo que te enseña es cosas que aprenden de memoria de un autor X, pero no logran explicarlo ellos con sus propias palabras. Entonces me pareció muy válido eso. Y lo que es bueno, ¿qué es lo que toca ahora? Seguirlo afinando. Ahora, en cuanto al curso de historia, sí me parece, yo les recomiendo, yo no sé, ustedes tuvieron el libro de Justo González, ¿no? Sí, Ahora, hay sí. una obra de Justo más corta que es el de introducción. Yo les recomiendo que compren el libro de la introducción de la historia porque ahí les van a dar un poquito más de... Pero también ustedes tienen allá en el sur de América una colección que creo que se llama Clear, C-L-I-R, Clear, donde ellos tienen varios procesos, varias obras de historia. Les recomiendo que puedan ver algunos videos de historia, que hagan algún resumen básico de quién hizo qué, quiénes fueron los personajes. Miren, si quieren hacer algo, se los recomiendo, vayan a ChatGPT y digan, dame todos los nombres de las personas más influyentes de la Reforma y qué hicieron y les va a dar los nombres para que ustedes puedan leer y puedan informarse o pueden buscar como digo, una biblioteca sobre porque sí es importante aclarar algunos asuntos. Yo creo que hay un curso también dentro de la Iglesia Cristiana Reformada que se llama Lo que creemos y confesamos, y hay un cuadro cómo se dieron las diferentes ramas de la Iglesia evangélica que vinieron de Europa.
porque las ramas de la iglesia se desarrollaron principalmente de los países en que venían los inmigrantes evangélicos a América. Por ejemplo, por eso se habla de la iglesia reformada escocesa, la iglesia reformada inglesa, que luego tiene su transformación en los episcopales. Y cada una de esas cosas tienen, o cada una de estas iglesias y manifestaciones, que es la misma iglesia, pero con diferentes acentos, tienen que ver con aspectos más de carácter histórico. Entonces, podemos entender que cuando las iglesias llegan a América, luego se transforman en sociedades, en asociaciones, en denominaciones, y ya la palabra tiene un significado, y eran iglesias de carácter confesional, que algunas mantuvieron contactos muy en serio. Luego hubo divisiones, como pasó con la Iglesia de Dios, que luego se divide en la Iglesia de Dios de la Profecía o la Iglesia las asambleas de Dios se dividen en la iglesia de Dios y la iglesia de Dios también se dividen en las iglesias de Dios de la profecía, en el corte más pentecostal me refiero, ¿no? Y siendo una de las cosas que yo estudié en el seminario hace muchos años, es que cuando hablamos del pentecostalismo en América Latina, es interesante que no se puede hablar del pentecostalismo, sino de pentecostalismos, diferentes influencias que han venido. Y la primera y más importante que tuvimos en América fue la de Chile. Ustedes saben que Chile fue el asiento de la iglesia pentecostal, una de las más antiguas de toda América Latina. ¿Y por qué? Porque apeló mucho a las clases más pobres y marginables de la sociedad chilena, que luego esas generaciones de creyentes se fueron transformando en las asambleas de Dios, en otros grupos evangélicos, y esas iglesias luego formaron sus institutos, sus seminarios, y se volvieron iglesias mucho más académicas, doctrinales, teológicas. Pero es interesante que tuvo una influencia muy grande. Luego la influencia argentina, luego la iglesia brasileña, mexicana, la de Puerto Rico, con Gigi Ávila, todos estos movimientos, y luego lo que conocemos ahora con este movimiento neopentecostal de la tercera ola, que eso ya se quedó afuera, y luego lo que tenemos ahora, para mí no es ni neopentecostal, ni bautista, ni nada, es una especie de iglesia corporativa, eh, modelo gerencial, donde imitan a Steve Jobs, que sale con un atril, una gran pantalla de fondo, y eso marcó la nueva eclesiología. Entonces, muchas iglesias modernas, un tipo con un jeans, en unos skinny jeans, dicen en Estados Unidos, con un atril muy moderno, con una gran pantalla de fondo, haciendo este juego de imágenes que a mucha gente pues le ha gustado, otra gente dice apela a los jóvenes, pero es el modelo que tenemos ahora. Y se mezcló todo esto del pensamiento positivo, un poquito de Biblia con barniz de psicología, y usted no encuentra, por ejemplo, si ustedes oyen un mensaje de Joel Austin, que yo he tratado de hacerlo como 10 veces y después de los 5 minutos ya no puedo más, es un mensaje de autoayuda, de tú puedes, te menciona un texto, no hay exégesis, no hay interpretación del texto muy baja o muy variada. Entonces, los movimientos pentecostales iniciales se quedan chiquitos a la par de estos nuevos movimientos, porque las iglesias antiguas pentecostales comenzaron a ir a institutos bíblicos, a seminarios, a enseñar Biblia, y cambió eso. Entonces, es parte de nuestra historia y yo creo que es importante conocerla. Entonces, sí recomiendo que hagamos un estudio o ustedes tengan un estudio de tal vez un seminario de 2 semanas, de traer un panel para que se hable un poco más de cómo la historia de la Reforma ha influenciado hasta el día de hoy. Pero gracias, Miguel. Yo no sé si todos pudieron captar cómo nos sirve ver un ejemplo como lo que hizo Miguel. Raquel, vuelvo a ti yo no quiero que todos pues hagan lo de Miguel fue muy bueno porque nos dio una imagen muy gráfica, pero no tenemos tiempo para que cada uno de ustedes exponga. Por eso les quiero pedir que me den su estrategia para cuántas personas y que sean honestos como lo hizo Miguel, las cosas que tienen dudas y qué es lo que tendrían que seguir profundizando. Entonces, Raquel, ¿quieres terminar? Disculpa, ¿qué más te faltó? Preocupen. Ok, yo dije que esto el escritor fue Guido de Brès y fue en el 1561 y esto fue escrito en los Países Bajos Meridionales, que actualmente es Bélgica.
decíamos que para esta clase yo ubiqué estos 37 artículos, lo clasifiqué en grupos. Pues vi alguna semejanza entre varios artículos, no son del todo iguales, pero vi mucha semejanza que decidí como reagruparlos. Ojo con esto. Si yo puse texto bíblico en cada clase que tendría que darse para tener una base bíblica Claro. de por qué, de por qué Guido de Bré escribió tal artículo. Ahora bien, quizás en los grupos que yo clasifiqué, quizás en una clase tú no lo puedas hablar todo, porque como dije, cada artículo son demasiadas cosas que tú tienes que aprender, que tendrías que explicar y se tomaría bastante tiempo. Pero sí, en el grupo 1 en el primer grupo yo puse el primero y el segundo artículo, que estaríamos hablando del rey, de Dios, del Dios único, soberano, y cómo conocerle. También ahí escribimos varios textos bíblicos como Deuteronomio 6:4, Salmo 92, Juan 1:1, Romanos capítulo 1, verso 20, Juan 17:3. Estos son versos bíblicos que nos hablan de Dios, de cómo conocer a Dios, quién es Dios. También en el grupo 2 hablaríamos que es de la palabra de Dios o la revelación de Dios a la humanidad. Aquí pondríamos los artículos 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Aquí estaríamos desarrollando lo que es la palabra de Dios dada a los hombres por medio del Espíritu Santo, la autoridad de la palabra de Dios. Nadie está por encima de ella, nada ni nadie. También estaríamos hablando de la relevancia que tiene el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento y la veracidad de los libros apócrifos. Aquí tendremos también una serie de textos bíblicos que serían la base para uno fundamentar más por qué Guido de Bré escribió este tipo de artículos. También en el tercer grupo estaríamos hablando de lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí involucraríamos los artículos 8, 9, 10 y 11. Estaríamos desarrollando la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo. Estaríamos hablando también de la Dios como una sola esencia y por qué Dios, por qué esa esencia hay tres personas. Estaríamos hablando de eso. Yo creo que en este tema, porque es a veces un poquito confuso, inclusive para nosotros, que a veces decimos, sí, Dios es uno, pero en esencia hay tres personas. Yo creo que se tomaría como un poquito más de tiempo. Obviamente también estaríamos hablando de por qué la palabra avala la creencia de la Trinidad, que esto también Guido de Bré escribió mucho de esto. También Jesús es uno solo en esencia con el Padre. Estos artículos yo decidí ubicarlos aquí porque yo creo que tienen semejanza uno con otro. Y escribí varios textos bíblicos que avalan todo esto, el artículo 8, 9, 10 y 11, que dan soporte a todo lo que es el complejo y el paquete de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en el próximo grupo hablaríamos del principio de todas las cosas, que ahí viene el hombre, el pecado original, la divina providencia de Dios. Ahí estaríamos hablando del principio de todas las cosas, cómo se crean todas las cosas, el hombre, la caída del hombre, pero también hablaríamos aquí de la divina providencia de Dios. Aquí estaríamos involucrando los artículos 12, 13, 14 y 15. Aquí hablaríamos como Dios, como el creador de todas las cosas. Muchas veces decimos, y te sabe que tenemos muchas teorías del Big Bang, tenemos que las cosas no se crearon por Dios. Entonces, aquí estaríamos explicando que porque Dios es el creador absoluto de todo, también el cuidado que aún Dios, a pesar de la caída del hombre, Dios tiene con su creación, también la separación que se produjo el pecado entre Dios y el hombre y la propagación del pecado en la raza humana. Aquí tenemos muchos textos bíblicos que dan base y peso a todos estos artículos que estaríamos discutiendo en esta clase. Ojo, quizás en una clase no se podría discutir todos en un mismo grupo porque son muchos y hay que darle tiempo para tú desarrollar cada tema. También en el próximo grupo yo incluí,
el decreto de Dios y el rescate a la humanidad. Aquí yo estaría involucrando el artículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Aquí estaríamos hablando de la misericordia de Dios, la promesa de enviar la promesa de enviar un Salvador al rescate por la humanidad, también el cumplimiento de la promesa hecha hombre, la misericordia de Dios y su justicia, Jesús en rescate por todos. Aquí estaríamos hablando temas como estos, pues de la misericordia de Dios, aún nosotros habiéndonos separados de Él, la promesa que había de enviar un Salvador y la promesa cumplida hecha hombre. Entonces, aquí estaríamos poniendo textos bíblicos como Efesios capítulo 1 del verso 4 al 5, Romanos capítulo 8 del verso 9 al 30, Génesis 3, 15, Primera de Pedro 1, 3, Isaías 53, 4, 12, Efesios 2, capítulo 2 del verso 4 al 5, Hechos capítulo 2, verso 30, en fin, muchísimos. En la próxima clase yo creo que estaríamos hablando de la justificación mediante la fe, la santificación, la ley y el único mediador. Aquí estaríamos hablando de los artículos 22, 23, 24, 25 y 26. Aquí estaríamos basando en estos temas una fe verdadera, nos permite abrazar a Jesucristo, somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. También estaríamos desarrollando Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro que interceda por nosotros. Cristo es el que nos conecta con el Padre, el que nos... Y también estaríamos hablando con la llegada de Cristo. No se necesita más sacrificio, pues mucha gente todavía y muchas religiones creen que todavía necesitamos hacer tales sacrificios para llegar a Dios, necesitamos hacer tales cosas para agradar a Dios, para ser perdonados. Y con la llegada de Cristo ya no se necesita hacer más sacrificio, ni como se creía en la antigüedad, que todavía hay mucha gente que cree que todavía es necesario hacer muchas cosas para llegar a Dios, para llegar a ser perdonados. Aquí tendríamos textos bíblicos como Romanos capítulo 3, verso 28, Salmo 143, verso 2, Romanos capítulo 3, verso 24, Romanos capítulo 6, verso 4, Gálatas 6, Juan capítulo 14, verso 6, Hebreos 2, 18, Romanos 5, 10, Romanos 8, 34. También en los siguientes artículos lo pondríamos como la iglesia y su gobierno y los deberes de los creyentes. Ahí estaríamos involucrados. ¿Cuántas clases más te faltarían a partir de ahí? O sea, me estás dando una narrativa de todas las clases, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y cada clase tendría todo ese tipo de temas a cubrir, exacto. Exacto. Pero como Ahora, la pregunta es, ¿tú lo tienes eso por escrito? yo puse, No los detalles completos, sino lo que me estás diciendo a mí como para ponerlo en un papel. sí, O señor. sea, en tu plan de trabajo, tu Sí, plan de señor. clase. Ok, ok. Como te Yo no necesito todos los detalles ahora porque no nos va a dar tiempo a escuchar a otros, por lo menos su parte inicial, pero me gusta lo que estás haciendo porque veo que lo tienes bien detallado y lo tienes bien. Lo que yo digo que si esa clase que vas a dar, ¿eso es para cuánto? ¿40, 45 minutos por clase? más o menos, pero como le dije antes, quizás un ejemplo, como yo dividí los 37 artículos en diferentes grupos, quizás como son clases muy extensas y quizás cada artículo te tome desarrollarlo mucho, porque cuando tú discutes un artículo, obviamente uno va a provocar incertidumbre, Claro. muchas preguntas. Y no, y que debe haber tiempo a la interacción también. Y como un ejemplo, en mi caso, yo nunca había escuchado nada de esto, de las confesiones, del catecismo, de credo. Yo pensaba que para mí todo eso pertenecía a la religión. No, yo soy honesta, sinceramente, Claro, porque vamos, claro, no, eso le pasa a muchos, no te yo preocupes. vengo de una corriente pentecostal. Sí, mi mamá trató un ejemplo, ella siempre no lean la Biblia. Una cosa son las emociones, otra cosa es lo que dice la Biblia. Mi mamá siempre se encargó de enseñarnos, no se cierren a aprender, no digan, ¿por qué te pertenece a tal concilio? No, para allá arriba no va ni tal concilio ni tal concilio. Mi mamá siempre se encargó de mantenernos como en la raya. No se encierren en aprender, no sean siempre, ahora, las cosas ya no están de acuerdo a la Biblia, eso es otra cosa, pero si es algo bíblico y
aprendan de la historia para que ustedes sepan de cómo, de cuál es nuestra historia. Mi mamá siempre nos decía eso, nos dice eso. Ahora bien, entonces, como yo nunca he escuchado eso, para mí esto es nuevo, yo traté de, de reubicar estos artículos y como dije antes, quizás no tenga No, la, pero está bien, Raquel. A mí me gusta lo que estás haciendo. Quizás mi única recomendación es que no vas a poderlo dar en 6 meses, sino quizás en un año, o, o 2 años. para que haya más, lo hagas un poquito más, dosificado. Exacto. Y puede ser que no termines todos los temas en un año y puedas decir, vamos a hacer año 1, año 2, dependiendo de tu grupo. Porque Ujú, lo que más me preocupa es que ustedes diseñen también un proceso. Solo piensen en ustedes. Si a ustedes les ha tomado tiempo internalizar esto y tienen cierta experiencia y conocimiento, tienen que hacerlo con esa misma paciencia y gracia para los que van a enseñar. Entonces, una cosa que puedes hacer de sugerencia es 2 preguntas relacionadas al tema ujú. sean para que dividir grupos y que los grupos hablen sobre el tema y cómo el artículo aplica al tema. Y luego hacen una conclusión Exacto. en que el aspecto doctrinal lo hagas a nivel de resumen, como un contenido que les quede grabado. Y luego, pues decirles que sigan leyendo el mismo documento, pero no se debe de decir todo. Mira, tengo dos manos levantadas. Michelle, dime por favor, y luego Luis Velázquez. Perdona, Raquel, que tengo que también No, intercambiar con ellos. es- Sí, Michelle, Hola, bendiciones. sí, tenías una pregunta. No, lo que pasa es que yo quería ver si podía presentar, porque anoche teníamos clase y nunca pude presentar y yo dije, bueno, yo voy a levantar la mano a ver si hoy puedo. Bueno, les voy a pedir que sus presentaciones, porque yo no tengo problema en quedarme una hora más, pero eso depende de ustedes. No los quiero, Ah, no, pues nosotros seguimos aquí el día entero. yo no quiero no quiero quitarles, no quiero abusar del tiempo de nadie. No, Eh, yo no me voy a tomar mucho tiempo porque no, les... no, está bien, está bien. Solamente quiero ver que si Luis tenía una pregunta. Luis. Ah, ok. No, no, era para hacer un pequeño resumen Ah, ok, todo lo van a hacer. Entonces, de muy la- bien. Raquel, ¿tú me das permiso? ¿Tienes alguna última palabra para terminar? Porque no, no no, no, quiero. no se preocupe. Yo solo quería para que tengan una idea de lo que yo hice. No, yo ya la tengo y me gustó mucho. Gracias. Sí. No, y el bombardeo que hiciste me doy cuenta que le metiste pasión y yo te felicito por eso. Y me engañé, me engañé. Yo creía que me iba a ser más fácil, pero dije, No ay, me decepcionaste porque sí tienes mucho material y tienes amén, mucho que dar. Te felicito de corazón amén, gracias. y lo único que quisiera es que hicieras un poquito más light eso para que lo presentes sobre todo recuerden gente nueva. Ok, Y que usen estrategias de manera que ellos también sean participantes del proceso, ¿ok? ok. Pero ustedes me regalan más tiempo, no se preocupan Amén, para escuchar a sus compañeros, por favor. No, amén, amén, no se estamos preocupe. escuchando a los compañeros para que también aprendamos de ellos. Entonces, vamos a hacer presentaciones pequeñas de 1 hora por persona, ¿ok? No, no, no. De, de 3 a 5 minutos en lo que puedan darnos un resumen, una idea, como un vistazo, ¿no? Como un trailer de películas. Ok, vamos, Michelle. Ok, le decía que realmente yo traté de hacer un resumen, no porque yo no quisiera hacerlo más extendido, sino porque es mi primera vez leyendo todo este tipo de documentos. Realmente yo nunca me aprendí el catecismo, yo nunca fui a la iglesia católica, ninguna. Entonces, para mí esto es realmente como una enseñanza primeramente para mí y lo hice acerca del catecismo de Heidelberg. Ok. Sí, Michelle, ¿tú estás en New Jersey? no, en Nueva York. Ah, en Nueva York. En los New York, entonces, ok. Sí, en los New York. Entonces, lo primero que encontré que el objetivo de este catecismo era poder lograr enseñar la doctrina reformada de una forma específica y pastoral, que sirviese de instrucción para jóvenes, niños y para nuevos creyentes, y también para que se utilizara en la predicación. Y lo que impulsó la redacción del documento
era que había descontento en las congregaciones porque sus ministros no estaban bien entrenados, o sea, como que las ovejas no estaban siendo realmente bien alimentadas y por eso surgió este catecismo como una guía básica y simple para nuevos creyentes, para jóvenes, para niños. Eh, el sentido apologético y teológico. Realmente el catecismo de Heidelberg se divide en tres partes. La primera sería en la miseria del hombre, que se refiere al pecado. Y eso incluye las preguntas de la 1 hasta la 11. O sea, en las preguntas que también tienen sus respuestas de la 1 a la 11, ahí encontramos todo con sus bases bíblicas, todo lo que tiene que ver con la miseria del hombre, o sea, con el pecado del hombre. Y esa es la primera parte del catecismo. Ahora bien, la segunda parte vendría siendo la redención, que se refiere a la gracia que tenemos en Cristo, la gracia que hemos encontrado en Cristo y que por esa, o sea, de tal manera que podemos ser redimidos, por decirlo de una forma. Y esas están en las preguntas y respuestas desde la 12 hasta la 85. O sea, en esas preguntas y respuestas encontramos todo lo que tiene que ver con la redención del hombre y a través de la gracia de Cristo. La segunda parte sería la gratitud, que se traduce a tener una vida de obediencia. Incluye las preguntas y respuestas de la 86 a la 129. Cabe destacar que el Catecismo de Heidelberg tiene 129 preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces se enseñaría una clase por 52 semanas. O sea, viene como con ese propósito de que se ha enseñado durante un año una clase por semana. Eh, Tiene, claro, muchísimas referencias bíblicas que respaldan cada parte que tiene el catecismo. No se hizo solamente, o sea, no se escribió desde la mente del hombre, desde la ignorancia, sino más bien que se usó la Biblia para escribir cada parte y para desarrollar cada parte. Eh, el catecismo sigue siendo muy relevante para la iglesia el día de hoy. Eh, el mismo fue acogido rápidamente por muchas iglesias reformadas en Europa, en Holanda, en Escocia, en Hungría y demás lugares. Se puede decir que el catecismo de Heidelberg aún sigue siendo vigente en las iglesias, en la enseñanza bíblica, como parte de la doctrina reformada. Eh, Perdón si le estoy dando sueño. No, es que tengo alergia, corazón. Entonces decía que sigue siendo muy vigente este catecismo como parte de la, bueno, en realidad se le llama los tres formularios de unidad, No. juntamente con la confesión de Belga y los canones de Dort. O sea, son tres documentos realmente que tienen mucha vigencia en la iglesia el día de hoy y que no son parte, o sea, son parte de la historia, pero realmente se siguen usando hasta el día de hoy. Y realmente yo no conocía nada de esto y por eso decidí, yo creo que este era el más fácil de hacer. Entonces, por eso decidí hacer esto y yo creo que hasta ahí, no sé si usted tenga alguna pregunta para mí. No, la pregunta que te tenía, el manejar el material, conocer el material es importantísimo para transmitir seguridad, como lo hablamos en el caso del hermano Ibarra. Ujú. Lo que yo quiero es que ustedes también tengan la estrategia a qué grupo se lo van a enseñar esto, ¿no? Si va a ser para toda la iglesia, si es para un grupo pequeño, para una clase de jóvenes. Todos estos documentos no deben ser exclusivos para ir a un seminario, son parte de la vida de la iglesia. Ujú. Eh, en la Iglesia Reformada de América, inclusive, todo el libro de orden está confeccionado alrededor de las confesiones. Entonces, para que vean la importancia. Entonces, ¿tú tienes claro para quién sería esta clase o puede ser para cualquier grupo? No, no, realmente este tipo de enseñanza sería para nuevos creyentes, jóvenes, incluso para niños. Ok. Sí. Ahora, hay materiales, Michelle, hay materiales que ya están escritos en inglés
hay un material que usamos nosotros para dar clases de catecismo a los jóvenes que van a hacer profesión pública de fe, que se llama Quest of the Faith, como preguntas de nuestra fe, escrito por Robert D. Moore. Está en inglés. Hay otro que se llama, pero este material hace las preguntas del catecismo de una manera muy contextual. Yo les recomiendo, si ustedes leen un poco de inglés, que compren estos materiales Ok. y hagan alguna traducción o tomen las ideas también. Ah, lo bueno del catecismo de Heidelberg es que está confeccionado con preguntas y respuestas. Sí. Entonces uno puede usar ahí la imaginación en cómo enseñarlas, porque ahí yo creo que ninguna de las tres confesiones se puede decir que son fáciles o difíciles. Lo que requiere para que enseñemos cada una de ellas es el contexto en que fue escrita, qué pasó y por qué se escribieron. Porque cuando hablamos de la confesión belga, vemos que es un conflicto que nace específicamente por una contradicción de las doctrinas calvinistas, reformadas calvinistas, sobre lo que fueron los pilares de la doctrina reformada, ¿no? Los 5 puntos calvinistas, que eso es otra discusión histórica también. Lo otro es que la confesión belga está escrita sobre artículos en relación a la salvación, porque se estaba viviendo la época de la contrarreforma. Entonces, todos estos aspectos para la historia están buenos, pero cómo tuvieron ese carácter de reafirmar la fe, de reafirmar los contenidos, de demostrar que la iglesia tenía seriedad en su manera de pensar doctrinalmente, que las acusaciones de que era una iglesia improvisada no existían, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cómo eso nos sirve a nosotros? Entonces, eso, teniendo claro eso, luego se aplica. Pero me gusta mucho lo que tú haces, eh, y es definir eso. Lo tienes por escrito, eso que hiciste, ¿cierto? Yo se lo envié, mire, me faltó muchas cosas que decirle porque yo sé que no tenemos tiempo, como los escritores, por ejemplo, que fueron Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano, y esta confesión fue escrita en 1563 en la ciudad de Heidelberg, Alemania, que hoy en día se conoce como el suroeste de Alemania, y tengo toda la presentación, pero sé que no me pudo tomar tanto tiempo. No, sí puedes, pero no en este momento en el sentido del tiempo, pero lo que Ujú. quiero es que tú tengas claro eso. Sí, Ahora, cómo eso te va a servir para la clase como introducción me parece excelente. Y lo que les pido es que lo usen, que lo hagan, inténtenlo. No lo dejen solo en su investigación, porque esto les va a dar a ustedes mayor asertividad, mayor experiencia. ¿Quieres añadir algo más, Michelle, antes de pasar con Luis? Bueno, lo único que me ayudó mucho esta clase, que me sirvió mucho para tener ese, ¿cómo se puede decir? Esa idea de más o menos de qué son las confesiones y los credos. Y me gustó mucho o sea, el catecismo que elegí porque me ha ayudado a entender ciertas ideas que yo no tenía idea. También, como todos pensaba que esto era solamente en la iglesia católica que se hacía y que yo no tenía nada que ver con eso, o sea, como que nada que ver. Pero es muy buena la historia, es muy bueno aprender y tener ese conocimiento y poder usarlo y poder transmitirlo a los demás. Creo que ha sido muy, muy bueno y muchísimas gracias a usted por todo. Bueno, Michelle, ¿y a qué iglesia asistes tú? Yo estaba asistiendo, ahora mismo no estoy asistiendo a la iglesia de Pedro Agudelo, Ajá. Cristo de las Rocas, sí. Ok, ok. Y estoy en una transición, así que también le pido que ore por mí, por eso, y que el Señor haga su voluntad de mí. Claro que sí, Michelle. Que Dios te guarde y te agradezco. No te vayas todavía. Luis, perdonen, June Adanis tienen la mano levantada. ¿Es porque quieren presentar? ¿Es lo que quieren decir? Ok, muy bien. Entonces, Luis, tienes Dios 2 minutos. le, Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, Gracias. nosotros sí tenemos algo de tiempo estudiando las confesiones, pero no mucho. Tenemos como desde el año pasado más o menos que entramos directamente a estudiar con el reverendo Serrano, ¿no? Y a ver y a conocer la historia de la iglesia
cristiana evangélica, así como lo han mencionado todos, somos de Venezuela, pentecostales, usted sabe que se... O aunque el reverendo Fernando Fuentes, nosotros somos parte de su equipo pastoral aquí en Venezuela, él es nuestro pastor, él ha sido muy estudioso y siempre, incluso hay escuelas ministeriales en donde nosotros asistimos. Pero viendo las confesiones y catecismo desde este punto de vista, toda esa documentación en vivo y en directo y estudiándola desde un tiempo, eso nos ha llevado a transformar nuestra vida, incluso con el mensaje, con el discipulado, ¿no? A nuestro discípulo, valga la redundancia, para que lo enseñen. El plan de nosotros, con la confesión belga, no lo hemos terminado de hacer, de desarrollar. Tuvimos estas 2 semanas muchísimo trabajo, que entró Semana Santa y nos hicimos campaña y esta semana nos tuvimos que poner al día con las personas que visitábamos. Nosotros tenemos células también y nosotros discipulamos a un grupo de líderes también que van a la casa, llevamos la iglesia a la casa también. No es que hacemos de las casas iglesias, en el sentido de que ese no es el templo, ¿no? Sino que entre semana visitamos a varias personas con términos evangelísticos para que ellos, por supuesto, empiecen a hacer vida en la iglesia, entren como miembros de iglesia en el templo. Pero estamos toda la semana edificando. Ahora, nosotros tenemos un grupo de líderes que son los que llevan esa célula y nosotros elegimos la confesión belga para enseñársela. Aún estamos en desarrollo del tema, pero es bastante interesante mostrárselo a ellos, porque así como ha llevado a cambiar nuestra vida de manera doctrinal, porque como usted lo dice, es la misma palabra, pero sistematizada. Así es. O sea, nos da un sentido estructural de la palabra también, que eso va a ser un impacto en nuestra vida y en nuestras enseñanzas. Ya no enseñamos, como lo dijo al inicio, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy...? Ya esos documentos dan un respaldo a lo que nosotros creemos, ¿no? En su historia. Amén. Este sería lo que queremos, la manera que lo queremos enseñar sería con una clase semanal que en nuestras reuniones, estoy hablando de 15, 18 personas que son los principales para llevar la célula. Ellos tienen otros que se lo pueden enseñar también, de hacerlo, enseñarlo ese día, pero dejarle toda la semana para que ellos vayan desarrollando, para que vayan aprendiendo, leyendo, porque no son nuevos creyentes, no, por supuesto. Son gente ya un poco, ya han sido desarrollados en la fe. Entonces, darle esos temas semanales, esas confesiones semanales, agarrar los artículos y mostrárselos en 6 meses para que ellos puedan irlo desarrollando y al final hacemos, como estamos haciendo aquí, debatimos o hablamos o conversamos sobre esos artículos al inicio de la clase y en la segunda clase explicamos los artículos que vienen a continuación para la próxima clase. Pero ellos lo van a estar estudiando y desarrollando durante toda la semana. Esto es para un liderazgo de iglesia, para un liderazgo de iglesia, Claro. a donde lo queremos llevar. ¿Por cuánto tiempo sería, hermano? Un máximo de 6 meses, porque Ok. como les digo, ellos ya están, son los 36 artículos, ellos ya conocen de las escrituras, ya tienen, ya cuando se lo explicamos, tienen un entendimiento, no vamos a empezar de cero a explicarle lo de la fe, sino que esto es lo que respalda la iglesia. Y llevarlos a que amplíen el conocimiento, ¿verdad? En la palabra y en el desarrollo de los temas. Y aparte de que es una sola clase a la semana, nosotros vamos a estar monitoreando por un grupo que tenemos por WhatsApp y nosotros de hecho a veces nos reunimos vía WhatsApp, estamos monitoreándolos en todo momento. Mira, vamos a hacer esto, qué pasó, que las dudas, todo lo que ellos tengan también lo van a poder escribir por allí y nosotros como los estamos discipulando a ellos, vamos a tener como que un mayor alcance, ¿me entiendes? Para que sea más efectivo. O sea, va a ser parte de nuestro discipulado. Nuestro Claro. discipulado va a ser en parte de enseñar, porque eso es lo que enseñamos, eso es lo que enseñamos. discipulamos, pues, Exacto. discípulo de Cristo, de la palabra.
excelente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a integrarlo en Me el nombre parece, de Jesús. me parece. Y lo vamos a usar, no es que lo vamos a dejar, como usted dice, un No, proyecto guardado. No, no, no. no, lo vamos a usar. Y después vamos a estar enseñando los otros confesiones y catecismos, porque me parece muy importante que Exacto. todo el liderazgo por lo menos lo conozca. A mí me ha cambiado incluso la manera de predicar. Así es. Y estoy predicando de lo mismo, Sí. pero con más convicción y con más argumentos bíblicos, incluso, porque como te digo, sistematizar la palabra es algo maravilloso para nosotros. Amén. No estamos cambiando las confesiones por la palabra, todo lo No. contrario, le ha dado Sentido, más sentido sentido. Ujú. para nosotros. Wow, qué lindo. Y yo te iba a sugerir eso y tú lo mencionas, ustedes no mencionan. Pues me parece un excelente plan. Lo tienen por escrito, tienen que enviarlo para poder evaluar el proyecto, ¿ok? Lo Sí. estamos terminando de desarrollar. Les dije, estas 2 semanas para nosotros han sido, Dios mío. Yo incluso cambié o sea, tenía como 15 años en la compañía donde estaba. Salimos de la compañía, tuvimos la campaña, he tenido que visitar. Esta semana fue full visita porque visitamos la Guardia Nacional, el Ejército. Gracias a Dios, Dios nos abrió puertas en En esos en lugares. esos lugares. Y bueno, tengo que organizar muchas cosas porque no puedo tomar tanto, ¿no? Ya tengo que enviar discípulos a que empiecen a hacer también Sí. ese trabajo porque no podemos atender tanto frente porque si no nos vamos a terminar disolviendo. Eso que, pues, como le repito, hay discípulos que atienden otras áreas, pero ahorita Dios nos metió en un torbellino entre de trabajo. Gracias a mi Sí, Señor, porque eso gracias es lo al que hemos Señor. orado, ¿no? Que Dios nos use. Bueno, Excelente, excelente, Luis. Que Dios te guarde y te felicito amén. a ambos, perdón, Luis y tu esposa. Amén. Pero gracias y sigamos adelante. Vamos a escuchar a Juni ahora. ¿O quién fue primero? ¿Adanis? Yo creo que fue Adanis primero y después Juni. Ok, Adanis, tú primero. Dios me le Recu- bendiga, hermano pastor. Recuerden darnos una pincelada del contenido, no todo el contenido, sino la Ok, estrategia, a quién, cuánto tiempo y cuál de las confesiones están usando para poder darle tiempo al resto también, ¿ok? ok. Dios me le bendiga, hermano pastor. Gracias, hermana. Bueno, este estudio lo creé para ya sea jóvenes o adultos que sean nuevos creyentes. ¿Tú dónde estás, perdona, Danis? En Venezuela, me Ah, encuentro en Venezuela. Venezuela. Ok. Entonces, en este ensayo que hice, vamos a estar tocando un punto específico de los cánones de Dort, que viene siendo la gracia irresistible. Ok. En este documento desglosaremos, disculpe, en este documento desglosamos la gracia irresistible de los 5 puntos de los cánones de Dort a través de las siguientes preguntas, que vienen siendo: ¿qué diferencia hay entre gracia irresistible y gracia preveniente según los cánones? ¿De qué manera la gracia irresistible da la seguridad de la salvación a los nuevos creyentes? ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en la gracia irresistible? También, ¿qué impacto tiene la doctrina de la gracia irresistible en la práctica de la evangelización? Eso Oh, van wow. a ser las 5 preguntas que vamos a tocar en lo que viene siendo el tema de la gracia irresistible. Serían para 5 clases. Sí, 5 clases. Creo que con un tiempo de un mes y una semana más podríamos desglosar ese tema en específico, porque siento que los cánones, cada uno tiene que desglosarse de una manera profunda para que el nuevo creyente pueda entender, porque las preguntas que tengo aquí son porque a veces nos preguntamos bastante como tipo lo que viene siendo la universalidad, de que hay muchas personas que dicen que la salvación, que cuando Cristo murió en la cruz, la salvación fue dada para todos, pero realmente es dada para los elegidos. Hay personas que no tienen ese tipo de información. Por eso toco el punto de lo que es la gracia irresistible y la gracia preveniente, porque la gracia preveniente es que todos tenemos derecho a conocer quién es Dios
y a conocer lo que viene siendo el sacrificio de Cristo y responder a lo que es el llamado. Pero no todos acuden al llamado, porque la misma Biblia dice, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero la Amén, gracia amén. irresistible es dada por el Espíritu Santo a través de Dios, de esa gracia de Dios, que es la que a través del Espíritu Santo que Dios nos mandó como nuestro consolador y como nuestro guía, poder cambiar nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Entonces eso hay que dárselo a entender a los nuevos creyentes. También de qué manera la gracia irresistible da la seguridad. Entonces eso es respaldado con argumentos bíblicos de varias maneras de cómo Dios nos da la seguridad de que a su pueblo escogido siempre lo mantendrá junto a él, de cómo nos guarda, de cómo nos protege. También cuál es el papel del Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo podemos, porque nosotros mismos por nuestras propias acciones no podemos obtener la salvación, sino que es un poder que solamente Dios a través de su soberanía divina tiene de darnos la misericordia y la gracia, sino que no es un papel por las buenas obras, ni que podemos perder la salvación, ya sea porque si hacemos buenas cosas o hacemos malas cosas, sino es una elección del mismo Dios. ¿Y qué impacto tiene la doctrina de la gracia en la gracia irresistible? Porque a través de eso nos damos cuenta que en el momento de la evangelización tenemos que tener al pendiente de que es obra del Espíritu Santo, que nosotros ponemos la semilla, pero el que da el crecimiento y el que da el cambio en la vida de las personas viene siendo el Espíritu Santo. Y pues eso es lo que desglosa este estudio que puse. Y también recalcando que va con el concepto de los cánones de Dort y que también me ayude con este libro que se llama Sí Jesús, de el autor Roger Smiling, también reputado Oye, por eso, muy bueno, fue que se reformado. toca la soberanía divina y el sacrificio eficaz de Cristo en la cruz y otros temas bastante buenos. Bueno, este es un enfoque interesante, pongan atención. No va a dar un curso completo de las confesiones y los cánones, pero va a usar los cánones de Dort como sustento para un curso que tiene que ver con un tema de los cánones de Dort, que es la gracia irresistible, que esa también puede ser una estrategia. Ustedes pueden dar cápsulas durante varias etapas en el año usándolos sin necesariamente enseñarlos todos de manera sistemática, pero están usándolo para respaldar sus sermones, para dar una clase, para enfocar que así es como la fe histórica se relaciona con lo que nosotros somos hoy, que esto no nació porque a alguien se le ocurrió, que esto viene de las mismas escrituras y que ha sido seguido por generación tras generación por la obra del Espíritu Santo, que este es un enfoque muy, muy importante. Por ejemplo, el domingo pasado en mi sermón sobre vivir para Cristo en la resurrección, uso la introducción de María Magdalena como introducción de lo que pasó en la resurrección, pero luego como Pablo usa la experiencia de la resurrección en su trabajo pastoral con los corintios. ¿Y qué significa vivir para Cristo? Y cerré con la pregunta 1 del catecismo como conclusión del sermón. Entonces, uno puede usar esos recursos de las confesiones y los recursos, no necesariamente solo para enseñarlos todos, pero para sustentar la base doctrinal. O sea, están viendo ese otro enfoque, ¿verdad? Hermanos, ven qué bueno es compartir lo que todos ustedes hacen. Entonces, y si lo hacen de manera sistemática, entonces la gente va a comenzar a preguntar, oye, pero ¿cómo es que tú usas? Entonces uno dice cosas como, hermanos, en un documento histórico de la iglesia, que eso nos demuestra la importancia de que estas doctrinas han permanecido como parte de la voluntad de Dios en esto que fueron los redescubrimientos de nuestros hermanos, especialmente en la Reforma, dice la confesión tal. Entonces eso le da a la gente, y no se asusten con la palabra confesión, significa creo, confirmo. Entonces ahí vas enseñando de manera tangencial y vas metiendo a los hermanos para desmantelar esta idea del prejuicio que hay contra todo lo que es católico. Así que, porque no todo es
el patrimonio de muchas de las cosas que decimos no la tiene la Iglesia Católica, es de la Iglesia histórica. ¿Estamos? Ok. Ok, gracias, Danis. Te felicito. Eres una joven excelente. Sigue por donde vas y no te desvíes del camino. Estás haciendo... Muchísimas gracias, pastor. No, me he quedado contento con esta explicación. June, Ok, buenos días. ¿de Dios les dónde eres, bendiga a June? todos. Perdón, ¿dónde estás, June? Perdona que yo pregunte eso, pero es que Estoy en Texas, estoy pastoreando juntamente con mi esposo aquí en Austin, Texas. en Austin, Texas, ok, que es Soy la, la ayuda es la idónea capital, ¿no? del pastor. Es la capital, ¿verdad? Sí, estamos en YouTube, pero no sé cómo se pronuncia en inglés. Harold, creo. Ah, ok, sí, así es. Bueno, pastor, para sin tanto preámbulo como para, quiero que mis demás compañeros puedan compartir su experiencia porque de aquí vamos aprendiendo. Ya agarré un poquito tanto del hermano el pastor que se fue, que mostró sus láminas muy bonitas, tanto como el pastor Luis. Y así como la joven Adani, uno va agarrando y adquiriendo y dice, estoy corto aquí, aquí me faltó, pero aquí voy. Y no me dejes de mencionar a Raquel, que esa explicación de Raquel Ok, la estuvo hermana maravillosa. Raquel, ahí también agarré sobre la hermana Y Raquel, que Michelle, ella y dice, Michelle, y Dejen, Michelle ahí, que dejen que- afuera. espérate, Bella, que te voy a decir algo. Yo igual dije, estoy como la hermana Raquel, quise agarrar y que uno algo corto, pero nada, cuando voy estoy bien embarcada porque me voy enlazando con otras cosas. Solamente mi clase yo la llevaría tanto a jóvenes, adultos y adolescentes y aún los niños. ¿Por qué? por separado, ¿verdad? O todo. Claro, pastor, Ok. acuérdese que cada Cada- aprendizaje va a ser diferente. Aún en los adultos, como mi persona de 49, yo digo, yo soy más visual, siempre he sido más visual. Y ahora que voy como un poquito más grande, voy auditiva, porque hay cosas como que la lectura y cosas no me ayudaba. Pero ahora a medida que tú vas leyendo, te va dando más hambre y vas agarrando más pasión de lo que estás haciendo. Yo voy a presentar lo que son los canos de Dort. Ya sabemos el año porque lo hemos discutido uno de otro, 1618 a 1619. Nos habla de los 5 puntos. Voy a dar su introducción de dónde viene y cómo es esta clase. Pero también me fui a 2 puntos, que fue la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Pero ¿cómo me iría yo aquí con cada clase? Yo me iría una buena introducción con una esencia, como le dije, a diferente. A los niños yo se lo podría como hacer como un cuento, pero ese cuento yo vendría, mostraría el mundo, después mostraría una mamá, un papá, casamiento y el embarazo, como para enseñarlo, para cuando este niño me pase a la edad de la preadolescencia, que ya van a otros cursos, pues ellos van claro llevando lo que es la doctrina reformada. Cuando ellos niños escuchen en otro lado, qué es lo que ellos puedan expresarse a lo que han entendido. Los niños de hoy en día son muy abiertos y son muy sabios. Lo llevaría como 2 preguntas muy específicas a los niños. No le haría las preguntas, no le llevaría esas preguntas, porque ya voy jugando con ellos y su mente de lo que es, de dónde, desde cuándo Dios los escogió a ellos. Y ahí vamos. Iría a la conclusión. Con los adultos también trabajaría con láminas, y me gustaría también con los jóvenes, porque a veces hay jóvenes que son, recuerde que en este país los jóvenes, ellos se encierran mucho y usted cree que lo están oyendo y no están escuchando, no están poniendo atención, pero ya los colores y cosas, ellos ya van como visualizando. Esta clase me gustaría que fuera un impacto en la vida de cada uno de nosotros, porque cuando usted también como profesor nos enseña, usted aprende de nosotros.
Y esta enseñanza, más que todo, pastor, yo no digo que, porque es muy bonito venir a hablar y expresar y decir aquí qué es lo que vamos a hacer, pero verdaderamente nosotros iremos a abrazar esto que estamos aprendiendo para que así cuando nosotros podamos dar la clase, lo podamos impartir con pasión, con amor, que se sienta que aún en los huesos. Yo me deleito mucho cuando usted da la clase y empieza a hablar, porque usted lo habla, inspira que nosotros leamos. Yo eso es lo que lo veo. Le digo a mi esposo, wow, el pastor Gianni, él habla y cómo está enamorado, se sienta en su hueso que él está enamorado de esta doctrina, porque él la enseña con pasión. Y eso me impactó mi vida. Y yo dije, pues yo me gustaría también enseñar lo que es la doctrina. Pero mi clase va a ser, mi tarea, mi informe va a ser de los canos de Dort con la gracia irresistible y la preservación de los santos. Amén. Bueno, June, yo estoy contento con todos ustedes porque creo que han captado la esencia de la importancia de tener un contenido de fe que nos asegure, que le dé, que ha sido que ha pasado por el tamiz, por el filtro de los años, de la experiencia de los hermanos, que es la única iglesia, una sola iglesia que tiene el Señor. Y eso nos abre también la posibilidad de establecer un diálogo eclesiástico adecuado. No decir las cosas de manera atropellada, no hablar de los temas sin conocimiento de causa. Yo creo que los creyentes y los líderes, los hermanos maduros, tenemos que aprender a decir las cosas tal como las expresa la misma Biblia. No se trata de parecer intelectuales ni de parecer sofisticados, Así es. pero la verdad hay que expresarla correctamente. O sea, hay un lenguaje para cada cosa. Yo no puedo decir, por ejemplo, que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, inventar un término cualquiera. Por eso decimos H2O. O sea, ese lenguaje en química para hablar de lo que ya se descubrió, que son hidrógenos, que es la verdad revelada de dos moléculas, que las moléculas juntas forman el agua, una de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces no decimos, óyeme, dos vainas ahí que no sé cómo se llaman, más otra vaina ahí unida, entonces eso nos da una vaina que se llama agua. O sea, no podemos hablar así, ¿verdad? Tenemos que aprender a hablar eclesiásticamente, correctamente y adecuadamente. Amén. Eso es lo que nos va dando a nosotros un mayor desarrollo en el contenido de la fe. En algún punto los reformadores eran muy francos en decirse las cosas, y si ustedes ven los pleitos que tenía Lutero con las autoridades eclesiásticas, a veces los llamaba cerdos y perros porque Lutero era muy visceral. Después pedía perdón, pero así se trataban en algunos círculos. Sin embargo, cuando se hablaba de los términos eclesiásticos, ahí no hablaba la gente con lo que quería decir, lo decía correctamente, porque la verdad de Dios hay que expresarla de acuerdo a los términos de Dios. O sea, hay que expresar las cosas de manera correcta. Eso que se llama la gracia preservante y la gracia especial que mencionaba Danis, también se conoce luego en nuestros términos como la gracia común, que fue un término que trajo mucha controversia en algunos círculos, porque muchos no creen que la gracia común exista, pero sin embargo sí sabemos que toda buena dádiva y toda bondad de Dios viene de lo alto, de los cielos, de nuestro Padre que está en lo alto, dice Santiago. O sea, el sol sale sobre buenos e injustos. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Gracia preservante o preservante, pero también gracia común, en la que los hombres no es que dejan de ver a Dios. Dios está mostrándose ahí. Pero ¿cómo sabemos eso? Por lo que nos dice la Escritura en Romanos también, que Dios dice, se ha revelado de manera que lo que se hace invisible para los hombres se hace claramente visible por medio de las cosas hechas de parte de Dios, de modo que el hombre no tenga excusa. Entonces, cuando le ponemos nombre a eso y lo comparamos Biblia con Biblia, eso tiene un nombre, eso es la gracia de Dios, pero no es la gracia especial.
No es la gracia que me lleva a Cristo. Esa es la gracia común en la que se manifiesta también la otra doctrina, que es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios tiene con qué? Tiene que ver con qué? Con restringir la maldad, para que el Señor gobierne todas las cosas correctamente, porque no creó este mundo y lo dejó a su abandono. Y como dicen en Dominicana, eso es una mentira del diablo, pensar que el diablo tiene control de este mundo, porque Dios sigue siendo el dueño de este mundo. Y dice Kuyper, hablando de la fe histórica, que no hay un solo centímetro en cada esquina de este mundo que no le pertenezca a Dios. Entonces, cuando comparamos Biblia con Biblia, vamos entendiendo el lenguaje eclesiástico en nuestra mente. Y eso es bueno para que a nosotros nos dé seguridad y tranquilidad. Quiero que enciendan sus cámaras antes de despedirnos para verlos por última vez en esta clase, porque yo de verdad he disfrutado esta clase y les agradezco su bondad, su comprensión. Y puedo decir gracias, Señor, porque mi preocupación es desanimarlos, terminar de enredarlos más, cuando la idea no es esa. Quiero que sepan que están en mis oraciones y que le pido al Señor que ustedes sigan profundizando estas cosas. Si los demás no tienen tiempo para decirlo, pero tenía un correo, ahí está Jonathan, hola Jonathan, que has estado muy calladito. Pero espero que terminen sus trabajos, que los envíen y que se animen unos a otros. Yo tenía un PowerPoint de unos 5 o 6 minutos de resumen de todo lo que había dado, pero se los voy a enviar para no atrasarlos más, no dejarlos más aquí perdidos en el espacio, en esta clase que tiene que terminar. Muchas gracias a todos. Que la gracia del Señor, la continuidad de su providencia eterna y a través de la historia, lo siga confirmando a ustedes y que ustedes puedan generar y seguir generando ánimo y vida en los demás por medio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ustedes son sal, ustedes son luz, sigan alumbrando y síganle dando sabor a sus comunidades. Y no Amén. tengan miedo de comunicar esas verdades eternas, históricas. No hay que poner excusa porque traemos esas verdades eternas para el mundo de hoy. Así que la gracia de Dios, la comunión del Hijo y la presencia del Espíritu Santo los bendiga, hermanos. Amén.